Buen día, queridos estudiantes del sexto grado. Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante relacionado a la ortografía. Y es que, ¿cuántos de nosotros hemos omitido tildes en distintas palabras? Y el no poner estas tildes en las palabras hacen que dichas palabras suenen de una forma muy rara. Entonces, empezaremos leyendo el siguiente texto. La semana pasada vi un partido de fútbol en la televisión. Los jugadores eran tan buenos que ingresaban al arco un sinfín de goles. Fue un partido emocionante. Sin embargo, en el momento en el que iba a concluir, rápidamente vino mi hermana pequeña, Fátima, y puso su videojuego. Es la 17ª vez en el año que hace lo mismo. Yo me molesté un poco con ella, pero me invitó a jugar. Por la noche llegó papá de la oficina transportando un lavavajillas nuevo porque el nuestro estaba malogrado. Mi padre es físico-químico y nos estuvo explicando sobre el funcionamiento de este aparato. Luego, conversamos un rato acerca del próximo cumpleaños de mi hermano mayor, quien ya cumple 23 años. Muy bien, en este texto vamos a tener palabras compuestas. Tienes que identificarlas y si te has dado cuenta, estas palabras compuestas no tienen tildes. Significa que tú tienes que ponerle tilde. Te voy a dar 35 segundos para que identifiques esas palabras compuestas y les coloques tilde. Vamos, te reto a hacerlo. Bien, se acabó el tiempo. Entonces, vamos a ver si identificaste esas palabras compuestas. Tenemos, por ejemplo, rápidamente. Otra palabra compuesta, 17ª. Otra palabra, físico-químico. Lavavajillas. Videojuego. Sinfín. 23. Muy bien, ahora vamos a ver las tildes que debiste colocar. ¿Por qué yo digo palabras compuestas? Porque son palabras que van a estar formadas por palabras simples, ¿de acuerdo? Por ejemplo, videojuego está formado por video más juego. Físico-químico está formado por físico y químico, dos palabras. Entonces vamos a ver las tildes en estas palabras. Sinfín debería llevar una tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda. Recordemos que las agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan cuando terminan en ns o vocal. Rápidamente. Rápida es una palabra esdrújula, por eso le colocamos tilde. Videojuego no llevará tilde. 17ª va a llevar tilde. Décimo lleva tilde. Séptima va a llevar también tilde. Lavavajillas no va a llevar tilde. Físico, químico. Físico, químico son esdrújulas, entonces ambas llevan tilde. 23 lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y entonces yo le voy a poner la tilde. La pregunta es la siguiente. ¿Qué palabras han sido formadas a partir de dos palabras simples? Ya las identificamos, ¿de acuerdo? Hemos identificado ¿cuáles?
compuesta por sin más fin. Rápidamente. Videojuego. 17ª. Lavavajillas. Físico-químico. 23. Muy bien. La otra pregunta es, ¿qué palabra compuesta está unida por un guión en el texto? La palabra físico-químico, ¿verdad? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué reglas se aplican para tildar o no a las palabras citadas? ¿Qué reglas yo debería tomar en cuenta para poder tildar estas palabras? ¿Te acuerdas que pusimos a 17ª 2 tildes? ¿Será correcta la forma como hemos tildado esa palabra? ¿Por qué videojuego no lleva tilde? ¿Por qué rápidamente se le ha tildado? ¿Por qué sin fin también lleva tilde? ¿Sí? De seguro que no lo sabes, pero no te preocupes, porque justamente el propósito de nuestra sesión es utilizar recursos ortográficos como los casos especiales de acentuación que contribuyen a dar sentido a su texto. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre los casos especiales de acentuación. Vamos a empezar por el primer caso. Nos dice, cuando dos palabras con tilde se unen sin mediar guión para formar una palabra compuesta, la primera de ellas pierde la tilde, si la tuviera, y la segunda la conserva. Vamos a subrayar ideas importantes. Nos dice, cuando dos palabras con tilde se unen sin guión, ¿ya? ¿Qué dice? La primera de ellas, la primera, pierde la tilde y la segunda la conserva. Vamos a un ejemplo. Tenemos la palabra 30º más séptimo. Me va a formar 37º. Si te das cuenta, esta palabra no tiene guión. ¿Qué me dice esta regla? Que la primera pierde la tilde. 30º tiene tilde, pierde su tilde. Séptimo es la segunda palabra. ¿Qué te dice? Que conserva la tilde. Entonces, 37º llevaría tilde en esta parte de la sílaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al segundo caso especial de acentuación. Si el último componente de una palabra compuesta es monosílabo y termina en vocal en N o S, entonces lleva tilde la palabra compuesta. Vamos a subrayar ideas importantes. Nos dice que si el último componente de una palabra es monosílabo y termina en vocal en N o en S, ¿qué más nos dice? Lleva tilde. A ver, vamos al ejemplo. Tenemos balón más pie. Me va a formar balón-pie. ¿Qué me dice la regla? Me dice que si se ha formado, ¿sí?, el último por un monosílabo, pie es un monosílabo. Termina en vocal. Entonces lleva tilde y le coloco la tilde. Siguiente, semidios. Me forma la palabra semidios. Ahora veamos si le vamos a colocar tilde. Dios es un monosílabo. Termina en S. Entonces le coloco la tilde. Semidios. Vamos al tercer caso. Cuando dos palabras se unen mediante un guión para formar una palabra compuesta, ambas, en caso de tenerlas, sus respectivas tildes. ¿Qué nos dice? Cuando dos palabras se unen por un guión, ¿sí?,
ambas conservan su tilde, ¿ya? Ambas conservan su tilde, si es que lo tuvieran. Histórico más artístico. Me va a formar la palabra histórico-artístico. Si te das cuenta, ambos tienen tilde. Si tienen tilde, estos van a conservar su tilde. Vamos a otro ejemplo. Peruano no lleva tilde. Alemán. Me va a formar la palabra compuesta peruano-alemán. Como están unidas por un guión, ambas conservan su tilde. Peruano no lleva tilde, entonces se queda así. Alemán sí lleva tilde, entonces va a conservar la tilde. Vamos al cuarto caso. Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no, de acuerdo con las normas generales de acentuación. Vamos a subrayar palabras claves. Formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde, ¿ya? Llevan tilde o no, de acuerdo a las normas generales de acentuación. Hablamos de normas generales de acentuación de la palabra sega. ¿Qué es sega, maestra? Muy bien, ¿te acuerdas? Agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo. De es una forma verbal del verbo dar, ¿ya? Más le es un pronombre enclítico. Ahora, ¿qué me va a formar? Dele. ¿Qué me dice? ¿Va a llevar tilde o no de acuerdo a las normas generales de acentuación? ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? Identificar si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula y aplicar estas reglas de acentuación. Vamos a silabiar de, le. Colocamos la palabra sega debajo de esta palabrita, ¿sí? Entonces tengo dos opciones. Esta palabra puede ser aguda o puede ser grave. Vamos a identificar dónde está la mayor fuerza de voz. ¿Dele? No, es dele. Dele lleva la mayor fuerza de voz aquí. Por lo tanto, esta palabra es grave. Recordemos qué nos dicen las palabras graves. Nos dicen que llevan tilde aquellas que terminan en cualquier consonante, menos en N, S o vocal. En este caso está terminando en vocal. Por lo tanto, yo no le pongo tilde. Siguiente, mira más me. Mira es una forma verbal del verbo mirar y me es un pronombre enclítico. ¿Qué me va a formar? Mírame. Ahora vamos a identificar qué palabra es. Silabiamos. Me. Ubicamos la palabra sega. Muy bien. Esta palabra tiene tres opciones. Puede ser aguda, puede ser grave o esdrújula. Ubiquemos la mayor fuerza de voz. Mírame. ¿Dónde está? Golpea aquí. Mírame. Entonces es una esdrújula. ¿Qué nos dicen las esdrújulas? Que sin excepción siempre van a llevar tilde. Entonces yo le pongo la tilde. ¿Sí? Muy bien. Vamos al último caso. Dice, los adverbios terminados en mente conservan la tilde del adjetivo a partir del cual se han formado. Adverbios terminados en mente conservan la tilde, ¿ya? Conservan su tilde, obviamente a partir del adjetivo que se ha formado. Vamos a un ejemplo. Triste, más mente, forma tristemente.
Triste no tiene tilde, entonces no tengo por qué ponerle la tilde. Inútil, más mente, inútilmente. Inútil lleva tilde, por lo tanto, le coloco la tilde en la palabra compuesta. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a poner en práctica. Es muy importante que tú te aprendas estas reglas especiales de acentuación, estos casos especiales de acentuación, porque de esa manera vas a poder identificar las palabras compuestas y vas a poder aplicar. ¿Sí? Empecemos con sin fin. ¿Qué caso especial de acentuación se ha aplicado en esta palabrita compuesta? A ver, si la veamos sin fin. ¿Qué está pasando? Está formándose dos palabritas y la última, ¿qué es? Es un monosílabo. Entonces, aquí tenemos esta regla, este caso. Si el último componente de una palabra compuesta es un monosílabo y termina en vocal N o S, lleva tilde la palabra compuesta. ¿Sí? Vamos al otro ejercicio. Rápidamente. ¿Qué caso especial de acentuación se está aplicando? Los adverbios terminados en mente conservan la tilde del adjetivo. Rápida lleva tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula. Y todas las esdrújulas llevan siempre tilde. 17ª. ¿Qué regla se está aplicando aquí? ¿Qué caso especial de acentuación? Cuando dos palabras con tilde se unen sin un guión, la primera pierde la tilde y la segunda la conserva. 10º lleva tilde, pero lo pierde. ¿De acuerdo? Vamos a dos ejemplos más. Lavavajillas. ¿Qué caso especial de acentuación se estará aplicando aquí? Cuando dos palabras con tilde se unen sin mediar guión, la primera de ellas pierde la tilde y la segunda la conserva. En este caso, lava no lleva tilde, vajillas tampoco. Entonces, simplemente se mantiene así. Físico-químico. Yo sé que este caso especial sí lo sabes. Cuando dos palabras se unen mediante un guión, ambas conservan, en caso de tenerlas, sus respectivas tildes. Muy bien, vamos ahora a trabajar con este texto. Te pido que hagas una pausa al video, leas el texto, identifiques las palabras compuestas y apliques estos casos especiales de acentuación. Muy bien, vamos a corregir. Tenemos la palabra automáticamente. Recordemos el caso especial que nos dice que todos los adverbios terminados en mente van a conservar su tilde si es que lo tienen. Automática es una palabra esdrújula. Como es esdrújula, va a llevar tilde. ¿Sí? Otra palabra compuesta. Piénsese. ¿Recuerdas? Mira, este es un pronombre enclítico que nos dice que las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no, de acuerdo a las normas generales de acentuación. Piense, vamos a silabiar. Piense. Aplicamos la palabra sega. Esta palabrita puede ser grave o aguda, pero ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Piense. Es una palabrita grave, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la regla general de acentuación de las graves? Llevan tilde las que terminan en cualquier consonante, menos en N, S o vocal. Si te das cuenta, piense termina en vocal, entonces no lleva tilde.
Vamos a otra palabra compuesta, lógico-aritméticas. Tiene un guión que nos dice entonces que ambas van a conservar sus tildes si es que lo tuvieran. ¿Por qué lógico lleva tilde? Porque es esdrújula. Aritméticas también es esdrújula, por lo tanto llevan tilde. Rápidamente, nuevamente hablamos de la regla de automáticamente. Veamos, rápida es una esdrújula, por lo tanto lleva tilde. Médico, sanitarios está unido por un guión. Médico lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula. Sanitarios no lleva tilde. ¿Por qué? Si la vemos. Sanitarios. Pongamos la palabra cega. ¿Sí? Cega. Esto te va a ayudar bastante para poder identificar y aplicar las tildes. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Sanitarios. Es una palabra grave. Termina en S. No lleva tilde. Muy bien. Y última. Únicamente. Aplicamos nuevamente la regla de adverbios terminados en mente. Única es una palabra esdrújula. Por lo tanto, yo le pongo tilde. Muy bien. Espero que esté claro hasta aquí. Entonces, ahora nos toca la sistematización. Vamos a copiar en nuestro cuaderno de comunicación el propósito de la sesión, el título, y vamos a copiar este organizador gráfico. ¿Sí? Pero si te das cuenta, este organizador gráfico está incompleto. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos recuadros? Escribir un ejemplo para cada caso especial de acentuación. Por ejemplo, en el primero te dice, cuando dos palabras con tilde se unen sin mediar guión para formar una palabra compuesta, la primera de ellas pierde la tilde, si la tuviera, y la segunda la conserva. Yo voy a proponerte este ejemplo. Porta más lápices, porta lápices. La primera no tiene tilde, entonces simplemente se queda así. ¿De acuerdo? Ahora te toca a ti proponer otros ejemplos para los otros casos especiales de acentuación. Muy bien. Luego de copiar, vamos a ir al practicando. Tienes que copiar el enunciado y este texto lo vas a imprimir descargando de Cubicol. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer? Coloca las tildes que hacen falta en el siguiente diálogo. Tendrás que identificar las palabras compuestas y aplicar los casos especiales de acentuación. ¿Y qué te dice que vas a hacer? Escribe los casos especiales de acentuación que has encontrado en el texto anterior, en este texto. ¿Sí? Segundo ejercicio. Añade a cada forma verbal el pronombre enclítico indicado. Después, tilda correctamente. Aquí te he puesto un ejemplo. Calla más te, cállate. ¿Por qué le puse tilde? Porque es una palabra esdrújula. ¿Sí? Y en la 3, coloca la tilde en los adjetivos donde convenga. A continuación, forma adverbios terminados en mente. Activo, activamente. Áspero. A ver, ¿cuál sería? ¿De acuerdo? Estos ejercicios tienes que copiar en tu cuaderno y resolverlos. Y en la próxima clase nos vamos a ver a través de una videoconferencia y vamos a resolver, a corregir estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que hayan aprendido los casos especiales de acentuación. Próxima clase nos veremos a través de una videoconferencia y tomaré una lección oral sobre estos casos especiales de acentuación. Tienes que aprendértelos muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, hasta pronto.